Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra plática más. El día de hoy va a ser una plática muy interesante acerca del duelo, hoy jueves. Voy a empezar con el tema ya acerca del duelo, pero mientras empiezo les comento que también ya pueden encontrar, están todas las pláticas aquí en la página de Sicré, y las pueden ver. Cada 8 días he estado subiendo pláticas. No, cada 15 días he estado haciendo pláticas. Lo que pasa es que abrí un canal de YouTube en donde se estuvieron subiendo más seguido, pero normalmente son cada 15 días. Ahora ahora voy a hablar acerca del duelo. Yo no sé por qué este tema como que se me había pasado, sinceramente. Lo debe haber tocado desde hace tiempo. Es un tema que a mí me gusta mucho, un tema que he estudiado a fondo porque estudié varias cosas de tanatología, estudié tanatología y luego consejería avanzada. Entonces es un tema que me gusta mucho, del cual he dado muchos talleres, muchos. He trabajado con funerarias, apoyando a gente que está atravesando por etapas del duelo. Y sin embargo se me había pasado este tema. Lo debía haber metido antes de que hablar de las vidas pasadas y de los últimos 2 o 3 temas, pero bueno, no importa, ahora lo voy a tocar. Es un tema que les digo, a mí me apasiona, lo he estudiado a fondo, me gusta muchísimo trabajar el duelo con las personas. Me gusta mucho ver cómo avanzan y cómo aprenden algo desde la tristeza y desde donde creen que no pueden sacar nada bueno. Entonces es un tema que me gusta mucho. Obviamente es un tema muy extenso. Voy a tocar hoy los puntos principales y les comento y les adelanto que voy a estar dando un taller de duelo, pero ya enfocado en sanar, en hacer técnicas de despedida, técnicas para superar el duelo de manera más fácil. Ya ahorita les platicaré más a fondo de eso al final, pero es parte, o sea, ahorita es una plática pues, muy ligerita, muy entendible, pero está esa otra opción que les voy a comentar al rato y que voy a subir la publicidad, yo digo que a partir del lunes o martes, en donde ya es algo más en forma, donde vamos a hacer varias técnicas de despedida y depende de la etapa en la que estén. Vamos a empezar con la plática. Entonces, ¿qué es el duelo? Bueno, pues el duelo es un proceso adaptativo que sufrimos a nivel emocional ante cualquier pérdida que tenemos. Aquí empieza lo interesante de esta plática, es lo interesante del tema y de lo que son los duelos. Em, Muchas veces se cree que un duelo solo se vive por una pérdida de una persona, por la muerte de alguien, y no es así. Estamos viviendo duelos todo el día, todo el tiempo, y estos duelos se presentan en cualquier cosa que perdamos o que no logremos hacer y que nosotros queríamos. Y literal lo de todo, o sea, obviamente con las muertes de las personas, muertes de las mascotas, pero hasta a veces, o sea, es un duelo el hecho de que ay, no sonó la alarma y voy a llegar tarde a trabajar. Ah, se me perdió mi celular, se me rompió mi celular, se me acabaron los tenis que más me gustaban. Es más, yo creo, porque a mí me pasa, no sé si a las demás gente lo pasa, no, pero a veces acabas una película o una serie que te gustó mucho y te quedas con una etapa de duelo así como de tristeza. Entonces, lo importante de esto es que vamos viviendo duelos, muchísimos duelos. Lo que pasa es que el duelo, la magnitud del duelo, depende del apego que tengamos hacia esa cosa que perdemos, sí, hacia la situación. Entonces, obviamente no es el mismo apego que tenemos a que no sonó la alarma, que a la pérdida de un familiar, de un conocido o de una mascota. Entonces es obvio que los duelos pues se viven de manera muy diferente. Entonces hay duelos que los procesamos de manera muy simple y muy fácil, porque como sería el de que se me pagó, no puse la alarma y me desperté tarde o se me hizo tarde para llegar al trabajo o se me perdió un reloj, pues lo procesamos y lo pasamos muy rápido porque no tenemos tanto apego a eso, porque no hay tanto encariñamiento. Apego es la palabra exacta, pero trato de desmenuzarla para que quede un poquito más claro. No hay tanto cariño hacia las cosas, no hay tantas expectativas con esa cosa o con esa situación. Entonces el duelo se pasa muy fácil. Cosa que no sucede con una persona, porque con una persona pues normalmente tenemos, si el duelo nos pega y nos llega, pues un familiar cercano, pues tenemos un apego mucho mayor, tenemos muchas expectativas por cumplir o que se van a quedar inconclusas. Entonces, es más, el duelo.
también se pasa y sufrimos duelo, mucho duelo con la salud. O sea, cuando me enfermo, pasamos por un proceso de duelo. Cuando alguien se enferma, algún familiar, también pasamos por un proceso de duelo. Entonces, si se fijan, estamos rodeados de duelo todo el tiempo. Por eso es un tema que me apasiona y que me gusta mucho. Entonces, todo el tiempo estamos viviendo duelos. Entonces, la mayoría, todo lo que yo he estudiado, o cuando yo estudié realmente tanatología, nos basábamos totalmente, donde yo lo estudié, se basaban los maestros totalmente en Elizabeth Kubler-Ross, que en realidad ella se le puede decir que hasta la madre de la tanatología y fue la que empezó a hablar acerca de esto de los duelos. ¿Por qué la menciono? Porque ella era una psiquiatra suiza que empezó pues trabajaba en un hospital, nos va a contar toda su historia, es muy interesante y hay muchos libros de ella que pueden buscar y leer. Pero el chiste es que ella empezó a ver que las personas que iban a fallecer, fíjense, ella empieza a estudiar el duelo con personas que van a fallecer, empieza a ver que pasan por ciertas etapas y que se repiten ciertas etapas. Entonces ella empieza pues a hacer anotaciones, a ver, y empieza a desarrollar el tema de la tanatología. Es importante porque ella solo hablaba de 5 etapas. Todos pasamos, en estos duelos, pasamos por etapas. Ella mencionaba que eran 5 etapas las que pasamos. Ahorita ya hay nuevos autores que han metido hasta 2 más, han metido 7, pero todavía si buscan etapas del duelo les van a salir estas 5. Estas 5 sí es como lo más, vamos, todavía se sigue basando mucho en esto y son como las más estudiadas, las que están más reconocidas. Eh, Les digo, a mí todo el tiempo he tenido la educación totalmente basada en lo que dice Elizabeth Kubler-Ross, pero cuando empecé a trabajar hace tiempo en una funeraria, empecé a leer más y leer más, encontré que metían otras 2, y yo creo que una por lo menos de ellas sí es como que, sí es válida y sí la pasan. Cuando yo empecé, la leí y empecé a ver a los pacientes y a recordar a toda la gente, a todos mis clientes, a todos los que vienen conmigo por duelo, creo que sí la pasan. Entonces las voy a decir. Voy a empezar por las 5 que son las más reconocidas y que van a encontrar. Y que es eh, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Esas son las 5. Entonces, lo importante de estas 5 etapas es que solamente la negación y la aceptación o asimilación, algunos le llaman, están al principio y al final. Las otras 3 que serían ira, negociación y depresión, esas pueden variar. O sea, no hay un orden específico para que aparezcan. Y de hecho, se pueden repetir, menos la negación. La negación, de hecho, es un mecanismo de defensa que aquí, que en psicología se presenta mucho y está muy estudiado. Y Elizabeth Kubler-Ross lo menciona que se presentaba, recordemos que ella era psiquiatra, entonces conocía mucho el tema. Y por los años que ella no recuerdo cuándo nació, pero ella falleció en el 2004, entonces es más o menos esto reciente. No me acuerdo, pero es que ella estuvo hasta un tiempo, empezó a notar, también visitó campos de concentración, entonces, no, obviamente no en el momento que estaba la Segunda Guerra Mundial, sino muchos años después, pero estuvo en eso, entonces no sé bien, pero bueno, el chiste es que sabe del tema. Entonces, siempre la primera etapa que se presenta es la negación. Las voy a explicar de manera muy rápida. La negación, que es cuando decimos, no, no puede ser. O sea, están seguros que era mi hermano, están seguros que era esto, y vámonos a cosas simples. Cuando se apagó, no, no puede ser, no, de seguro estoy soñando. O sea, ahorita voy a despertar y si va a sonar la alarma y si va a ser hora y voy a alcanzar a llegar bien al trabajo. Esa es la negación y esa siempre se presenta al principio, es un mecanismo de defensa. Después, ahí es cuando puede aparecer la ira, o puede aparecer la depresión, o puede aparecer la negociación, en cualquier orden. Aquí aprovecho y meto una que yo sí creo que aparece, de estas otras 2 que les mencionaba que han ido integrando, y es la culpa. Yo he notado que mucha gente sí pasa por un sentimiento de culpa, y yo sí lo mencionaría como una etapa. La otra etapa que ellos mencionan a veces es agregan una al final que es como seguir con la vida, pero yo creo que esa Elizabeth Kubler-Ross la menciona dentro de la aceptación o asimilación que les decía, como que ahí en automático entran. O sea, esa otra a mí no me termina de convencer porque creo que Elizabeth Kubler-Ross la maneja en la misma.
y se puede integrar ahí muy bien. Pero la culpa yo creo que sí. Entonces vamos a manejar, o yo manejo o encuentro en mis clientes que aparecen estas cuatro intermedias. Acuérdense que la negación y la aceptación o asimilación, esas sí, esas no varían en el orden, las otras pueden aparecer en cualquier momento. Vámonos por la ira. ¿Cuál es la ira? Pues cuando la persona está enojada, que la persona está enojada y le reclama, ay, cómo se fue la luz y se apagó el despertador, o cómo se me acabó la pila del celular, o cómo se me olvidó, o por qué se murió. Vamos, está enojada con el proceso de duelo y lo manifiesta de muchas maneras. Y es muy fácil de identificar. Yo digo que es la más fácil de identificar, porque la forma en la que relata, la forma en la que habla, la forma en la que te ve, sobre todo cuando está en terapia, se nota muy fácil. Otra etapa, no voy a decir la siguiente porque no quiero que se le queden con la idea que así van en ese orden. Entonces, otra etapa es la depresión, y la depresión es muy parecida a la depresión que pasa cualquier persona que está deprimida. No quieren comer, no tienen ganas de levantarse, no tienen ganas de hacer nada, se la pasan llorando, eh, así tal cual. Entonces también, eh, después está también la negociación. Esta es una muy interesante porque mucha gente no la entiende. Y esta parte de la negociación es cuando lo negocias para tratar de salir de duelo. Vale, pues ya no prendió, no sonó mi alarma, pero espero que pase rápido el camión. O que ni modo, que el taxi se vaya rápido y que llegar. O que yo llegue y mi jefe no haya llegado. O bueno, ya te lo llevaste, ya se murió la persona, ya pasó a otro mundo, como ustedes lo quieran decir, pero a otra dimensión, eh, pero pues que no me duela tanto. Pues, o con una enfermedad, ¿no? Pues sí, me van a tener que cortar el pie, pero pues que no me duela tanto, que de todos modos la prótesis me quede. Entonces están negociando algo para sacar algo de lo perdido. Esa es la negociación. Aquí voy a meter esta otra que les digo que Elizabeth Kubler-Ross no la menciona, pero yo la he encontrado mucho en los clientes que vienen conmigo a hablar de duelo, y es la culpa. He notado, o sea, creo que es muy obvia, es un poco obvia. Eh, Recordemos que la culpa, una definición muy simple y muy fácil, es cuando nosotros sentimos que pudimos haber hecho algo mejor o algo de diferente manera y no lo hicimos. Así, no le vamos a entrar más al detalle de lo que es la culpa. Entonces, pues, ay, cómo se me olvidó prenderla eso, la alarma, cómo se me fue a olvidar, cómo esto. Y con las personas, es cómo no pasé más tiempo con él. Yo pude haber hecho esto. En el último momento sufrió mucho porque yo no hice esto. Y cuando fue la pandemia, no, se me quedó muy grabado, y después, tiempo después, lo leí, fue por eso dije, no, sí, y le empecé a identificar en muchos otros clientes, pero les voy a platicar rápido. Cuando fue la pandemia, yo trabajaba en el Seguro Social, y hubo un momento en el que falleció, pues sí, tal cual, fallece un familiar, y o sea, fallece un que estaba internado en el seguro, fallece, y ya no recuerdo exactamente por qué, pero el chiste es que yo me cruzo en el patio con los familiares, no sé, por alguna razón, no recuerdo, no voy a mentir, pero yo estaba platicando con ellos. Estaban dos hijas y estaba la esposa. Y una de las hijas decía, es que me decía él que no lo trajera al seguro porque se iba a morir, y es que me lo repitió muchas veces. Y le decía, pero es que no, o sea tu papá pues tenía que venir porque ya estaba saturando muy bajo. Yo trataba de ayudarla, animarla a que dejarse, pero no, o sea, seguían a la culpa y seguían la culpa. Les digo, para ese entonces yo todavía no había leído estas nuevas dos etapas que habían metido, pero cuando la leí me acuerdo, o sea, la tengo muy presente porque ella estaba aferrada y en ese sentimiento de culpa de que no debió haber llevado a su papá al seguro. Eh, entonces sí, efectivamente pasamos por una etapa de culpa. Y por último, ahí sí, literal por último, es la asimilación o la aceptación. Y es cuando ya, o sea, podemos aceptar que falleció, vemos lo bueno que le podemos sacar, porque a todo le podemos sacar algo bueno. Vemos la situación desde otra manera. En realidad ya pasamos todas estas etapas y podemos seguir con nuestra vida, ya recordando a la persona o recordando el evento, pero ya sin dolor. Y es literal sin dolor. A veces yo he notado también, sobre todo en las personas mayores, sobre todo cuando el duelo es por, por hijos,
que se quedan como acostumbradas, pero en realidad ya no les duele tanto. O sea, siempre va a estar el recuerdo y siempre va a haber cierto dolor, pero ya es más se les vuelve algo cognitivo, conductual, que, o algo conductual, mejor dicho, que realmente el sentimiento. Entonces, ya se quedaron acostumbradas a que cada que hablan del hijo, pues tienen que llorar y decir que fue lo peor que les pudo haber pasado. No estoy diciendo que no lo sea, pero ya no lo sienten tanto, ya más bien se acostumbraron a repetirlo. Y esto pasa mucho, yo lo identifico mucho en personas. Entonces, no, recuerden que vamos a manejarlo así, entre las 4 etapas intermedias no hay un orden. Y pueden irlas brincando. O sea, en el proceso del duelo vas a pasar las 6 a fuerzas. Las vas a pasar, si no las pasas no lo haces. Pero eh, las intermedias puedes ir brincando de una a otra. O sea, nunca regresas a la negación y nunca llegas antes de tiempo a la aceptación o asimilación. Pero en las otras puedes brincar. Entonces, un momento puedes estar una semana puedes estar en ira y a los 15 días o la siguiente semana ya estás en aceptación y luego estás en depresión. Y el chiste es que vas brincando y vas brincando entre una a otra. Es muy, muy normal. Aquí, bueno, ahorita va a pasar ahora a la duración y hasta entonces voy a aprovechar esto para leer aquí los comentarios que me están diciendo. Y dice, a ver, a mí me quebró esas llamadas y platicar con los familiares en COVID. Amigo, gracias por estar y ser el fuerte. No, es que, bueno, aquí le agradezco el comentario, pero, y le agradezco aquí a todos, cuando fue a Milagros enfrente de todos, porque justamente ella, cuando estábamos trabajando en el seguro en ese momento, ella sigue trabajando en el seguro, pero cuando estaba la etapa más fuerte del COVID, implementamos una forma de, de dar informes a los familiares, o sea, sí, a los familiares de los enfermos, implementamos una forma para que no tuvieran que estar ahí, era por medio de teléfono, y yo la verdad no hacía tantas llamadas porque yo estaba como en otra, o sea, entre traer informes, hacer muchas cosas, y hubo gente que me apoyó mucho, entre ellos ella, que está comentando esto, y sí, pues era devastador porque la gente pues esperaba malas noticias y no, o sea, estaban ya predispuestos a recibir malas noticias, y entonces era difícil informarles y decirles, pues está saturando muy bajo, o lo van a tener que entubar, o está entubado, o sea, vamos, era pesado, fue una etapa muy complicada y Milagros que está ahí comentando fue de las que más le entró y más llamadas hizo. Entonces, porque ahorita van a entender a qué me refiero con esto, porque les voy a hablar un poco de los duelos, de las diferentes duelos. Pero entonces voy a leer el siguiente comentario. Dice, hola Rafa, una duda, he leído que el dolor siempre está, es cierto. Vaya, uno sigue adelante con sus actividades, etcétera, pero el dolor está ahí, es cierto, nunca se va. Es lo que les comentaba ahorita. Eh, Siempre hay un recuerdo, es que siempre va a haber el recuerdo, más bien tú cómo lo vas a identificar y cómo lo vas a tratar. Yo les digo sinceramente, yo he notado que mucha gente ya más que el dolor se quedan con algo que se les vuelve conductual, entonces como en automático se escuchan hijo y yo perdí un hijo y se sueltan a ver, pero ya no, o sea, al final de cuentas la forma de ir sanando los duelos es irlos desgastando. Creo que sería muy imparcial, o muy parcial, mejor dicho, muy parcial, si digo que efectivamente se acaba el dolor. No, puede que siempre exista una cierta cantidad del dolor, pero el dolor disminuye mucho. Y aparte está en la forma en la que tú trabajas el duelo. Si tú trabajas muy bien un duelo, te vas a quedar con un recuerdo. Y a lo mejor, más que dolor, te vas a extrañar a la gente, vas a extrañar el momento, vas a extrañar lo que vivís, vas a recordar las expectativas que tenías y que no pudiste cumplir, pero tanto así como un dolor no. Es que ahí va a variar ¿por qué? Porque les voy a decir algo. Recuerden lo que les decía, ¿no? Que el apego, la cantidad de apego que tengas hacia la persona es lo que hace que un duelo sea grande o chico o mediano o el tamaño del duelo. Entonces, es lo mismo, las expectativas que tengas a futuro con esa persona, con esa situación o con lo que sea, es lo que te puede estar recordando. Entonces, en realidad, las expectativas son las que pueden hacer que el dolor dure más o, por llamarlo de una manera, para no quitar la palabra, son las expectativas que tenías. Pero teniendo un proceso de duelo saludable, baja muchísimo. Y entonces llega un momento en el que recuerdas la situación, recuerdas la persona y todo, y a lo mejor no te vas a reír ni nada, pero ya lo ves desde otra manera. Porque les digo, es difícil, pero
La, aquí también entra totalmente la logoterapia de Víctor Frank. Para los que no lo conozcan, pues él no recuerdo qué era, no sé si era médico o qué era, pero él escribió un libro maravilloso que les recomiendo a todos que los lean, que es El hombre en busca de sentido. Espero no equivocarme, soy muy malo para los títulos de los libros, pero búsquenlo así, lo van a encontrar, Víctor Frank, y van a encontrar el libro, les va a aparecer. Eh, y él descubrió, era un judío que estuvo en los campos de concentración como prisionero, y entonces él descubrió, se lo estoy resumiendo muchísimo, pero aquí entra totalmente, y va muy ligado a los duelos, porque él descubre que las personas que sobrevivían o que sobrevivían de manera más fácil a todo esto de los campos de concentración eran porque sabían que era algo pasajero, tenían como un propósito a futuro, tenían un propósito por qué salir. Los que totalmente se tiraban ya esto se acabó, ya no podemos hacer nada, nos van a matar, no vamos a tener que subir, eran los que más rápido se acababan, y en cambio los que decían esto va a acabar y yo sigo con la ilusión de ver a mi hija o ver a mi esposa o de salir de aquí y esto, o sobrevivían o aguantaban más tiempo vivos. Entonces pasa lo mismo con esto, es la forma en la que tú empiezas a interpretar y a ver las cosas. O sea, pues, si te quieres centrar en todo lo que no viviste con la persona, pues vas a pasártela sufriendo y vas a irte con el dolor. Si te centras en lo que viviste y disfrutaste, pues lo vas a empezar a ver desde otra manera. Pero esto no es así, o sea, esto sí, este tema sí es muy diferente a, por ejemplo, los que hablaba hace 15 días o hace un mes, que hablábamos de algo más espiritual y que se puede cambiar mucho más fácil. Aquí no, aquí sí es algo totalmente, un tema más totalmente pegado a la psicología, y sí es un proceso que vas a vivir. Entonces, así es la forma. Sí puede existir un dolor, pero tú lo puedes cambiar o disminuir o modificar para que deje de ser dolor. Ahora, mira, un proceso normal de duelo está, está estudiado que puede durar entre 1 año y medio y 2 años. Así. Mínimo, o sea, y alguien que lo trabaje muy bien, mínimo se avienta 1 año. Obviamente, estoy hablando de algo importante, ¿no? Pues si se muere tu vecina, pues no te vas a aventar 1 año, ¿no? O sea, bueno, solo que estás muy cercano, pero si no es tan cercano, pues no te vas a aventar 1 año. Pero, ¿por qué 1 año? Porque durante este año vas a vivir, es un ciclo, no es como, es un ciclo, 1 año. Entonces, vamos a poner, o sea, tampoco en que no sonó el despertador, no te vas a aventar 1 año. No, 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 o sea, aquí, el año, literal, vámonos a la muerte de una persona o de una mascota. A las mascotas les tenemos que dar una gran importancia, sobre todo para los niños, o sea, es la forma maravillosa, y aquí consejo, no es consejo, esa palabra que estamos peleados y la sigo, repito y repito. No, aquí es algo real. A los niños cuando se les muera una mascota, sobre todo pasa con las tortugas o los pescaditos, ay, para que no sienta feo, voy y le compro uno igual, y le traigo uno y el niño ni se va a enterar. No, no hagan eso. Que se enfrente al duelo, que el niño lo viva. O sea, no tratemos de evitarles el dolor, porque después no van a saber trabajar el duelo. Entonces es mejor que lo vivan ellos. Les va a durar muy poco. Los niños lo superan de una manera muy rápida. Son más rápidos. Ellos a lo que van. O sea, ya se murió, pues lo van a llorar, le van a estar triste, pero van a seguir. Entonces, eh, los niños es muy diferente tratarlos en procesos de duelo. O sea, sí es muy diferente la terapia que se le da a un niño en un duelo que a lo que... Aquí esta plática actualmente dirigida hacia cómo es el duelo para un adulto. Para un niño cambian muchas cosas. Las etapas son muy parecidas, bueno, las etapas son iguales y todo, pero la forma de llevarlo, la forma en la que viven es totalmente diferente o muy diferente. Entonces les digo, mínimo es de 1 año porque es un ciclo, entonces pasan cumpleaños, pasan aniversarios, pasan Navidad, aunque no se festeje, aunque no sean un adepto o sea, a la religión, entonces no festejen Navidad o no festejen Año Nuevo, de todos nos pasa. Y van a pasar días especiales como el Día de la Madre, y siempre esas personas tienen que ver algo, o sea, o era mi mamá, o era mi hijo, o era mi hermano, pero pues íbamos juntos y comprábamos el regalo, o cualquier cosa. Entonces siempre va a pasar, siempre es como un ciclo. Entonces mínimo 1 año, de 1 año y medio a 2 años todavía se considera un duelo normal,
Y después hay muchas etapas, muchos tipos de duelo. No me voy a no me voy a enfrascar en contárselos todos porque de verdad son muchos y explicarlos es mucho. Pero hay duelos, los que más se pueden presentar es por ejemplo el duelo anticipado. ¿Y cuál es un duelo anticipado? Cuando una persona cae, por ejemplo, en una enfermedad crónico-degenerativa, que sabemos que la persona ya va a fallecer, o sea, tal cual no tiene cura, entonces el duelo lo empiezas a vivir desde antes. Las personas los empiezan a vivir desde antes. Entonces, en el momento en el que muere la persona, ya el duelo va muy avanzado, ya pasaste por muchas etapas. Entonces, ese es un duelo anticipado. Hay muchas veces que la gente va a algún velorio y sobre todo en estos casos y ay, la hija no lloró, ay, el hijo o la mamá no lloró, ¿y por qué? Está bloqueada. No, a veces no es que está bloqueada, lo que pasa es que la acompañó durante los 3 años o el año que duró la enfermedad y en realidad ya, o sea, ya vivió todo el duelo, ella está en aceptación, ella ya sabía que se iba a morir la persona y que no había cura y vivió el proceso del duelo antes, entonces ya, ¡pum!, lo supera mucho más rápido. Aparte, pues hay personas que lo entienden, llegan a esa asimilación, aceptación mucho más feliz. Pues mira, lo bueno es que ya dejó de sufrir. Y es que aquí viene algo importante. Luego, somos tan egoístas que, que no dejamos ir a la persona. O sea, si la persona tiene una enfermedad terminal, somos tan egoístas y nosotros no queremos sufrir que hacemos hasta lo imposible para que la persona siga viva, ¿no? Y hay veces que más que ayudar, o sea, vamos al caso de una persona que está en estado vegetativo, pues a veces vamos, lo más fácil, o sea, lo mejor es desconectarlo. Esa ya persona ya, vamos, cada quien y cada momento piensa diferente y cada situación puede ser diferente, pero sí que nos quede claro que yo no he visto muchos clientes que son muy egoístas y que, pero ¿por qué se murió hoy? ¿Por qué me hizo este daño? En realidad él no te hizo ningún daño. ¿Por qué me dejó sola? No te dejó sola, pues se acabó lo que tenían, el contrato que tenían. Recuérdense lo que hablamos ya en lo que les platiqué en la plática del el plan de tu alma, que ahí está guardada por si la quieren ver, está muy interesante. Hasta ahí era su relación. Pero nos volvemos tan egoístas que pensamos que la otra persona se murió, la situación pasó porque para dañarnos a nosotros. Y pues no, la situación pasó porque tenía que pasar y ya. Todo depende de cómo lo vivas tú. Entonces está el duelo anticipado. Aparte en este duelo, bueno, aprovecho este duelo para comentar esto. Sobre todo en las enfermedades, cuando hay un cuidador en alguna enfermedad crónico-degenerativa o con una persona de la tercera edad o en una situación difícil después de un accidente, o sea, hay muchísimos ejemplos y muchísimos momentos, el más dañado es el cuidador principal, es el que más atención le debemos de poner, porque es desgastante, muy desgastante estar cuidando a alguien. O sea, pero infinidad de veces lo viví en el seguro, lo vi en el seguro, me ha pasado a mí cuando de repente en las situaciones de mi hijo, cuando ha estado hospitalizado, lo he visto en terapia muchísimas veces. O sea, el enfermo sale y a veces ya el hospital ya sale hasta recuperado emocionalmente y sale bien, y el cuidador sale devastado, sale acabado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las personas que se dedican a cuidar enfermos. O sea, sobre todo cuando son familiares, son enfermeros que se dedican a eso, pues no, ellos no, están acostumbrados, ellos lo ven bien, o sea, pero me acuerdo, era recordando y los que les platicaba hace rato estas llamadas que hacíamos para informar de COVID, pues se notaba mucho cuando las hacían los médicos. Los médicos, pues están entrenados para esto, o sea, pues los entrenaron, y no es que sean, yo admiro muchísimo a los médicos, o sea, literal los admiro muchísimo por toda la responsabilidad y por todo lo que hacen. Pero lo que quiero llegar es que ellos hablaban y decían, no, pues sí, o sea, pues le está bajando, pues ¿qué quiere? Está respirando cada vez, entra menos oxígeno a sus pulmones, está desaturando. O sea, sí, y ya daban la información así. Y en cambio los que no éramos doctores, pues ahí estábamos maquillándole, no, pues sí, pero tengamos fe, pero a lo mejor se puede recuperar. Entonces, o sea, cada quien lo vive de manera diferente, cada quien lo ve desde su punto. Entonces, debemos de tener cuidado con los cuidadores principales porque, porque se acaban. Son los que más desgaste tienen y son de los que menos nos olvidamos. Otro duelo de los que más se presenta es un duelo inhibido o prohibido. De muchas maneras lo nombran, pero al final es el mismo. No sé, cada quien quiere
ponerle de manera diferente como para tener un distintivo. Pero es cuando no nos permiten vivir un duelo. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, el ejemplo que más me gusta es una ruptura amorosa y entonces, no le llores a él o no le llores a ella. Llega la mamá, llega la tía, llega el amigo, llega la amiga o el abuelo, quien sea, y no le llores a él, es un desgraciado, míralo, ya anda con otra y él ni se acuerda de ti, te están inhibiendo. Entonces tú dices, no le puedo llorar, no puedo estar triste, no puedo estar enojado porque ellos me están diciendo, o sea, si me ven triste me regañan, o sea, en lugar de apoyarme me regañan. Entonces te lo inhiben, nunca lo vives, y se queda ahí tapado y después esos duelos cuesta muchísimo trabajo sacarlos. Entonces vamos a dejar que las personas vivan el duelo como quieran, o sea, y aquí quieran, y de la magnitud que quieran. Si realmente quieren ayudar a alguien, ayúdenlo y guíenlo a que vaya con alguien que sepa del tema. Aquí sí es comercial para mí y para todos los tanatólogos o psicólogos. Los psicólogos también me ayudan mucho. Le, nada más que cuando tú estudias la licenciatura en psicología, pues el duelo lo ves muy por encimita. Cuando yo estudié psicología lo vi muy por encimita, pero les digo, yo he estudiado mucho el duelo, me especialicé en eso y es un tema que me gusta mucho. Entonces, si quieren realmente superar rápido un duelo, vayan con un tanatólogo. Es muy peligroso andar dando consejos. Es muy peligroso si tú estás viviendo el duelo acercarte con amistades, porque las amistades muchas veces te dicen, eh, es que es un tema tan extenso y tan larguísimo y que me apasiona, que entonces, de todos modos, si alguien se tiene que ir, se puede ir y después te queda grabado y lo siguen viendo. Pero, ¿a qué me refiero con esto de que es muy peligroso las amistades bien intencionadas? Porque siempre lo hacen desde la buena intención, pero no, es que ya tienes que sacar todas sus cosas, ¿no? Ya tienes que tirar todo. Y el caso vas con un tantales, no, lo vas a tirar en el momento preciso que tú quieras, ¿no? Obviamente si ya van 5 años y sigue teniendo el mismo lugar y no mueve nada de la cama, pues está en un duelo ahí atoradísimo y necesitas ayuda. Y ahí es donde entramos los tanatólogos. Vamos, después de estudiar tanatología, estudié consejería avanzada y aprendí muchísimas técnicas. Hay muchísimas técnicas de las que nos podemos apoyar nosotros para apoyar a los clientes y ayudar a los clientes. Y es de cartas de despedida, técnicas de la silla vacía, muchísimas, infinidad. Cada etapa se puede trabajar de una manera diferente. Y lo único que vas haciendo, no cortamos el duelo, ¿eh? Quiero que sepan que no se acorta el duelo, se pasa de manera más fácil y se ayuda a superar ciertas etapas en las que te puedes atorar. O sea, nosotros ayudamos a que no se te vaya a atorar el duelo, a que no se vaya a volver un duelo crónico, que un duelo crónico se denomina cuando pasa de los 2 años y es un duelo que no se ha trabajado. Entonces, pero es importante que nos acerquemos a las personas indicadas. Aquí sí, sobre todo en duelos importantes, en duelos que sentamos que no podemos superar, busquemos la ayuda de personas capacitadas, porque las comadres, las tías, las abuelas, las mamás, son muy bien intencionadas los compadres, pero normalmente dan unos consejos que yo me he encontrado y que digo, ¿cómo se les ocurrió eso? Pues es que me lo dijo tal, no, pues le dio en la torre, o sea, le salió contraproducente lo que le dijo porque lo único que hizo fue o reprimirlo o estancarlo en alguna de las etapas. A ver, aquí viene otro comentario, dice Rafa, respecto al tiempo del duelo, ¿es el mismo tiempo si se acude a diferentes terapias, constelaciones familiares, psicoterapias corporal y tanatología? Sí, o sea, es lo que ahorita, justamente, bueno, creo que hasta te la contesté antes de leerla. Mm, no es que sea más rápido, no es que sea más rápido, lo pasas de manera más tranquila. Sí, sí sirve. O sea, todas las... bueno, yo no puedo hablar de constelaciones familiares porque nunca lo he usado para para superar un duelo. Ahí sí yo nunca lo he usado como técnica. Las constelaciones familiares sí las he usado, pero para otras cosas nunca. Entonces, no sé si sirva. Me imagino que sí, sí puede ayudar. Pues vamos, de lo que me menciona la psicoterapia corporal y la tanatología, pues yo me iría por un tanatólogo. El tanatólogo, un buen tanatólogo, te va a ayudar mucho más, porque sabe ir directo a lo que necesitas. Uno, hay tanatólogos pues, que no nada más es tanatólogo, porque aquí sí es algo importante. O sea, si dice tanatólogo, pues, adelante, vayan. Yo creo que vamos a confiar en la ética de todos los tanatólogos. Pero no es necesario ser psicólogo para ser tanatólogo.
no es necesario ser terapeuta, ni psiquiatra, ni siquiera trabajador social, nada, o sea, nada. Puedes estudiar tanatología, lo puedes estudiar quien quiera, porque no, hasta hace muy poco se abrió maestría, y para maestría sí ya, la maestría en tanatología pues sí ya son un poco más requisitos. Pero entonces, como cualquiera la puede estudiar, ¿cuál es la diferencia? Aquí, si vas con un psicólogo o tanatólogo, te ayuda desde más aspectos, te puede ayudar y te puede saber más técnicas. De repente puede identificar, o a mí me pasa, puede identificar entre que si estás hablando de puro duelo, o de repente ya metiste algo de la infancia o algo, o el duelo te destapó alguna causa de la infancia. Pues ahí los psicólogos ya podemos intervenir más. Un tanatólogo no, a lo mejor lo puede identificar, pero no va a saber realmente cómo tratar esta parte que destapó el duelo, ¿sí? Pero con un tanatólogo, sí, o sea, sí ayuda, no a reducir el tiempo, eh, pero sí a reducir la manera en lo que lo pasas. Mínimo te va a llevar un año, es así mínimo. Y el que te diga otra cosa, no es que sea un charlatán y que te esté engañando, pero pues que me diga cómo le hace. Sí, preséntamelo, porque no, o sea, está comprobado, y todos los estudios dicen que mínimo te vas a aventar un año. Pero es que les digo, aparte es que vamos a quitar esto, vamos a empezar por esto. El duelo dure un año no significa que todo el año vas a estar llorando. No significa que todo el año vas a estar triste. No significa que todo el año vas a estar enojado y que no vas a poder realizar tu vida. No, no, no. O sea, vivir el duelo es de que que en los momentos, o sea, en los momentos importantes todavía te vas a quebrar, todavía te va a doler, todavía vas a llorar, todavía vas a sentir feo, o sea, todavía no vas a saber, todavía no lo vas a aceptar del todo, pero no significa que todo el año vas a estar llorando, o sea, no, ahí viene, pasa mucho que la gente dice, no, es que ya me acuerdo de él, y ya puedo platicar de él, y ya no me duele tanto, ok, pero ya pasó su cumpleaños, no, si en el cumpleaños, en el 10 de mayo, sobre todo el 10 de mayo, eh, porque el 10 de mayo es una fecha muy importante en México, entonces si eres mamá, o si falleció tu mamá, o si falleció tu hijo, y eras apegado a él, es una fecha difícil, entonces puedes estar muy bien todo el año, pero llega el 10 de mayo, y el 10 de mayo, sin darte cuenta, estás triste, estás enojada todo el tiempo, eh, te hablan y tú te irritas y dices, yo no sé por qué festejan esta fecha, me cae muy gorda, hay mucho tráfico, pero en realidad es que no superó el duelo. O sea, lo que pasa es que no lo dices, se queda el duelo oculto, es un duelo tapado, por decirlo de alguna manera. No está, o sea, no busquen duelo tapado porque no existe. Esto lo estoy diciendo yo ahorita para que sea más fácil de entender. Pero se queda el duelo ahí como, pues tapado, no lo identificamos. Entonces, ahí es donde entramos los tanatólogos, los psicólogos, a descubrir por qué cada 10 de mayo me enojo. Pues porque no has superado algún duelo, porque traes ahí el duelo de que falleció tu mamá. Y entonces dices, es una fecha difícil para mí. Sí, es una fecha difícil porque no lo has trabajado. Porque después, cuando ya trabajaste bien el duelo, lo superaste, va a ser una fecha en la que te vas a acordar de tu mamá. Y si son tus tradiciones, le vas a llevar flores al panteón. Si no, no les vas a llevar. Y te vas a decir, bueno, pues no está mi mamá. Pero bueno, pues ya. Y sigues en la comida familiar de ahora de la suegra o de la tía o lo que sea, y estás contenta y estás bien. Ya no está. Entonces, es, es importante por eso el apoyo en los duelos, porque se pueden malinterpretar. Y si la gente es que yo ya la veo muy bien, la veo risa y risa, pues sí, pues está viendo a su comediante favorito y ahorita no hay fechas importantes, pero ¿qué tal el 14 de febrero que estaba toda enojada y que decía que por qué tanto tráfico, que por qué todos querían ir a comer? Pues porque todavía hace un año pudo ir a comer con el novio, pudo ir a comer con el esposo, o aunque no fuera a comer, pero el esposo simplemente le llevaba un chocolatito, ¿sí? O sea, así de interesante es el tema, así de interesante es la psicología en general y la mente en general. Funcionamos, entonces no nos confiemos. Eh, cada, cada quien lo vive de una manera diferente, hay que respetar. La aceptación, cuando llegamos a la aceptación, es quedarnos con los momentos bonitos, quedarnos con lo que recordamos. En México, bueno, en la cultura, en Latinoamérica, los hispanos, mm, somos bien teatreros, o sea, y realmente no se me van a ofender, pero somos bien teatreros, entonces, no, o sea, queremos sufrir a fuerza, somos masoquistas, entonces, falleció hace 20 años, o sea, sinceramente ya ni te acuerdas bien de cómo era, ni de todas sus actitudes, pero sin embargo, no, es que se murió, y es que no puedo vivir sin él. Ya llevas 20 años viviendo sin él,
Entonces ya, no, entonces, o sea, no me lo tomen a mal, pero así pasa. O sea, la idea es hacernos conscientes de que el verdadero duelo le duró un año, 2 años. No, no 20 años después sigues viviendo el duelo. No, sigues viviendo un teatro, porque por hasta el duelo más tapado, más más inhibido, o más prohibido, esos sí son tipos de duelo. No te va a durar 20 años. Es imposible, no puedes vivir 20 años. No, con un duelo no, porque el duelo aparte es desgastante. Las etapas son desgastantes. Entonces, eh, a ver, me critican mucho porque he salido en 2 ocasiones con mis amigos. Que por qué no llevo mi duelo bien. No, pues que no te critiquen o no te la creas. Tienes que vivir tu duelo de la manera en la que tú lo quieras vivir. No, ahí sí no. Ni te va a hacer bien, o sea, vamos, ni te sirve para el duelo ni no te sirve para el duelo. Es que no, tú puedes, al final de cuentas, eh, es que en los países latinoamericanos, y vamos a hablar de México porque estamos aquí en México, eh, sí tenemos muy arraigado eso como que un apego muy grande hacia todo, lo apegamos y sufrimos de más porque queremos, porque lo vivimos, les digo, somos masoquistas. No pasa nada, pues ¿cuál es el problema si tú al día siguiente te vas y ya, te vas y quieres salir y quieres distraerte, pues distráete, o sea, no está mal, mientras no lo estés evadiendo, ahí está algo. Fíjense, les voy a contar algo totalmente personal, y yo sí estaba evadiendo. Va a cumplir 2 años, o 3, no, va a cumplir 3 años ya. En enero fallece mi abuelo, que fue una persona muy, muy importante en mi vida. Y fallece. Yo ya pues había leído ya muchas cosas y sabía que había reencarnaciones y vamos, de que lo iba en otras vidas y sabía mucho de estos temas. Y aparte ya había estudiado tanatología y había tratado muchísimas gentes. Pues yo lo tapé. Entonces el velor y yo un momento en el que sí lloré, pero según yo estaba muy tranquilo. No, no, no. Y es más, literal, así tal cual. Enterrando a mi abuelo en Morelia, yo salí rumbo a Celaya porque tenía terapia programada desde antes. Entonces hasta estuve con mi terapeuta, lo hablé y según yo estaba todo muy bien. Bueno, pues al día siguiente traía una cerrazón de garganta y un dolor de garganta y uno, como no tiene una idea, estaba inhibiendo mi duelo. Yo, que tanto sabía de estos temas, lo traté de inhibir. Y entonces, y lo recuerdo mucho porque al día siguiente, pues ya teníamos un compromiso aquí en Celaya y estaba en el compromiso y según yo estaba bien y con personas que quiero mucho y que me llevo muy bien, que disfruto mucho estar. Y sin embargo, de repente la garganta totalmente cerrada, no podía hablar, me dolía, me sentía mal del cuerpo, pues, estaba inhibiendo el duelo. Entonces, yo pude haber disfrutado de esa convivencia, pero desde el dolor, desde aceptando mi dolor, no tratándolo de evitar. Cuando a mí me cayó el 20 en meditación, porque lo tengo muy presente, porque aparte era en etapa, pues todavía era COVID, entonces todavía, no estás enfermo COVID, no, no, porque medité y luego lo supe yo que lo que había pasado era que yo estaba inhibiendo el duelo. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque justamente con este ejemplo, o sea, tú puedes salir, tú puedes, pues del duelo no, ya no estamos en los años, hace muchos años que la mujer se tenía que vestir todo un año de negro y ya no se volvió a casar, no estamos en eso no sirve de nada, eso son costumbres que están ahí desarraigadas, o sea, ya no sirven, y aparte pues el duelo se vive, de cada quien lo vive a su manera. Entonces, claro que puedes salir, claro que puedes hacer lo que tú quieras desde el día en que entierras a la persona, siempre y cuando no estés ocultando tu duelo, que lo sigas viviendo, obviamente. Y obviamente si tú, eh, vamos, pues lo voy a decir porque esto es lo que se me ocurre ahorita, pero no hacia nadie ni nada, pero si tú acabas de enterrar a tu esposo y a las semanas, a las 2 semanas ya andas con alguien, pues en realidad estás totalmente tapando el duelo. O sea, no lo estás viviendo, no lo estás viviendo, lo estás tapando. Y ahí sí es peligroso. Pero mientras tú salgas y sepas que de todos modos estás atravesando por un proceso de duelo y aceptes las etapas, no pasa nada. Entonces, no, cada quien lo vive de manera diferente respondiendo a eso. Entonces, para ir concluyendo, es importante que conozcamos las etapas, es importante que sepamos de las etapas, porque muchas veces se pueden malinterpretar y decir nada más, ay, como que he estado medio enojona, y no saben por qué, pues en realidad es porque estás viviendo el duelo.
es muy importante que sí de hecho, pues ya hay muchas funerarias que prestan el servicio de tanatología. De hecho, estuve trabajando en Morelia con una funeraria en la cual me contrataba para dar talleres. Ellos los daban gratuitos. Según, hasta donde yo me quedé, según eran gratuitos. Pero no importa, o sea, lo importante es que sepamos atravesar el duelo, que vayamos con alguien que sepa cómo guiarnos a pasar el duelo. Y entonces, eh, pues aprovechando, pues hago comercial, les digo, voy a dar un taller, el cual ya les daré información más exacta o la empezaré a subir a todas las redes sociales, y eso a partir de entre lunes y martes empezaré a ver la propaganda bien. Es un taller que va a ser en línea a mí me gustan presenciales, pero pues cada vez veo que en línea se puede, en donde vamos a hacer varias técnicas justamente para sanar, para cerrar duelos, para hacer técnicas totalmente de despedida, totalmente de perdón, dependiendo, adapté varias técnicas para que les funcionen estando en diferentes etapas. Entonces va a ser un taller, va a estar interesante, va a estar muy bueno, en donde va a servir para que tú identifiques si estás en alguna etapa, si traes algún duelo atrapado, atrasado o reprimido o algo, y lo puedas sacar. Entonces, estén atentos ahí de la publicidad, les digo, a partir del lunes o martes. Yo siento que del martes va a empezar a circular, eh, pero bueno, para que los que estén interesados, pues adelante. Si conocen a alguien que les pueda servir, pues platíquenle, compartan esta plática. Digo, esta plática y este tema lo podríamos alargar más y más y más porque es muy interesante. Yo creo que me podría meter en técnicas y nos aventamos otras 2 horas. Pero entonces no es la idea, por eso mejor voy a hacer este taller. Este taller sí va a tener un costo, va a ser un costo pues, de recuperación, porque al final de cuentas, pues también necesito ganar dinero, tengo hijos, y entonces estas pláticas las disfruto mucho, pero acá ya sí es un trabajo más personalizado. Entonces, compartan esta plática. Si tienen alguna duda o algo, todavía les voy a dar 1 o 2 minutitos por si llega algo más. Si no, pues les voy a agradecer mucho que compartan. Gracias a todas las que comparten, de verdad, muchas gracias. Luego me las he encontrado en persona y por dar en otras cosas no les he agradecido en persona, pero de verdad, muchas gracias. Mm, Me sorprendo mucho de la cantidad de gente que las está viendo. Nunca esperaba llegar tanto a esto, porque pues yo las hago porque me encanta hablar de estos temas que me apasionan, porque si les pueden ayudar a alguien, pues que les sirva, porque para mí es una terapia estar aquí hablando enfrente. Y entonces que de repente les empiecen a ver tanta gente, pues muchas gracias, síganlas compartiendo. Recuerden que pues aquí ya les platiqué ahorita del taller que voy a hacer y van a ver la información, pero pues también doy terapia, pues digo terapia, podemos hacer terapia, también hago terapia de regresión, tanto a vidas pasadas como dentro de esta misma vida para encontrar dónde está algún trauma o algo. Si alguien está interesado en eso, pues contácteme. Presenciales, pues pueden ser en Morelia o en Celaya. Obviamente una regresión no a nivel en vía Zoom o vía WhatsApp, pues nunca la he hecho y no creo que funcione mucho. Lo podríamos intentar. Si alguien quiere ser conejillo de India, pues comuníquese conmigo y lo intentamos. Pero estamos eso. En duelo, pues, es un tema que me encanta, que me gusta mucho. Sí, también hago registros acá, chicos, también. Me pueden buscar y ya de manera personal ahí. En redes no he subido tanto esto porque, fíjense, les voy a platicar aquí en confianza. eh, pues yo totalmente, lo primero que estudié pues fue la licenciatura en psicología, ¿no? Y me tocó de maestros, unos maestros buenísimos, pero muy cerrados a todas las terapias alternativas, ¿no? Y desde la biodescodificación, las constelaciones, ni se diga lo espiritual, porque no están pues, tan... Bueno, fíjense que la biodesprogramación pues sí está comprobada, pues ahí está, y también las constelaciones. Bueno, las constelaciones no tanto, pero la biodescodificación, pues sí, hay estudios muy interesantes. Eh, pero entonces, a lo que quería llegar, ahorita contesto la última pregunta, a lo que quería llegar era el hecho de que como mis maestros fueron tan cerrados sus temas, me cuesta todavía como trabajo decir,
psicólogo, pero pues sé hacer regresiones, a pesar de que Brian Weiss, que fue el que empezó con esto de las regresiones a vidas pasadas, pues era psiquiatra y fue rector, o no sé cómo se diga allá, pero en Estados Unidos, pues lo que en México es rector de una universidad muy importante allá en California, en Florida, perdón. Entonces vamos, están todo ese tipo de cosas, si les interesan, pues sí, poco a poco ahí voy a ir poniendo, saliendo del closet y poniéndolas en las redes sociales, todo lo que hago, pero registros acá, chicos, también entro con mucha facilidad, y se me da muy bien, y fíjense que soy acertado. Sí, no es que me echo porras yo solo, más que echarme porras reconozco lo bueno o lo fácil que se me ha hecho y lo atinado que he sido en las cosas. Entonces sí, después sí, hay mucha gente que no conoce los registros akáshicos, si les interesa, pues ahí pónganme y después hago una plática de eso. Tengo ya pláticas, la siguiente plática quiero que sea acerca del amor y de otras cosas. Ahí sí les digo, me apasiona esto. Voy a contestar la siguiente pregunta después de mi comercialote, pero pues si no me promociono yo, ¿quién va? Bueno, mi mamá y mis tías me promocionan, me promocionan, pero también me quiero promocionar yo. Y dice, a ver, ¿cómo saber en qué etapa del duelo se encuentra alguien? ¿O en qué momento identificar que se necesita ayuda? Bueno, ¿en qué etapa? Es para mí es muy simple, para los profesionales yo creo que es muy simple. Y era como les comentaba hace rato, si tú de repente te das cuenta que estás enojada y no sabes ni por qué, te sientes irritada, estás en la etapa de ira. Ay. Si tú de repente no quieres, estás en un desánimo total, no quieres comer, nada más quieres pasarte la dormida, nada más quieres estar así, estás triste, cansada, sin ilusiones, estás en depresión. Si de repente te encuentras diciendo, ay, es que ojalá todavía estuviera aquí, o que no me hubiera dolido tanto, esto, pues estás en negociación. Entonces, esa es la forma en la que puedes ir identificando en qué etapa estás. Sí, sí, ¿a qué se refieren estas técnicas? Yo no las conozco. Bueno, es que iba a ser el taller, pero en las técnicas, miren, les voy a dar un anticipo. Una técnica muy simple y muy fácil que esta se puede usar en cualquier etapa son las cartas. Esta es una técnica muy fácil. Enséñense a escribir. Escriban, escriban, escriban. Las de las cartas se las voy a escribir, porque aparte me la están pidiendo y alguien que siempre me comparte, entonces con mucho gusto, y de las personas que cuando la vi en persona no le agradecí, entonces te agradezco mucho que me compartas todas las veces. Eh, la técnica, bueno, primero te voy a contestar tu pregunta. De esa manera puedes identificar en qué etapa estás. Si te la pasas enojado, pues en ira; si te la pasas deprimido, pues estás, o sea, sin querer comer, sin querer hacer nada. Si las cosas que antes te gustaban ahorita no te están gustando, estás en depresión. Si de repente te encuentras negociando algo, o sea, que no me duela tanto, estás en negociación. Eh, ¿Cuál me falta? Ira, depresión. Si de repente dices, es que yo fui muy duro con él, si de repente te encuentras reclamándote cosas que según tú debiste haber hecho que no hiciste, estás en la de culpa. Entonces, de esa manera, recuerden que las etapas no tienen ni una duración ni un orden específico de esas cuatro intermedias. Entonces, una semana, literal es así, o sea, yo en terapia lo veía mucho, una semana me llegaban en ira y a la siguiente semana me llegaban en depresión total. Y de repente a los 15 días otra vez regresaban en ira o en culpa y luego se regresaban a la depresión y puedan estar brincando de una a otra. De hecho es muy normal que brinques en periodos muy cortos de tiempo. Es muy normal que brinques de una etapa a otra. Entonces, ¿cómo saber que necesitas ayuda? Pues cuando ya te sobrepasa, cuando todo el tiempo estás o muy irritable, en un exceso, y estás empezando a dañar tu entorno. En cualquiera de las etapas empiezas a dañar tu entorno, es momento de que ya busques ayuda. ¿Y a qué me refiero con dañar tu entorno? A que la relación con tus familiares cercanos o con tus personas cercanas ya no empiece a ser funcional. Cuando tú dejas de ser funcional, o sea, ya. Esa sería como ya, para que sea más fácil de identificar a ustedes, es el momento exacto para ir a buscar a alguien. Cuando ya te la pasas peleando con el marido, ya no le tienes ganas de ver al hijo, ya te cuesta trabajo convivir con la gente,
ya es momento luego, luego. Aquí hay algo importante. Fíjense que en, no es recomendable empezar a tratar un duelo luego, luego. Se puede hacer una terapia de contención si tu familiar falleció ayer y hoy vienes. Te puedo hacer una terapia muy breve y de contención, pero tal cual empezar a trabajar el duelo no, porque es un duelo, literal así lo llaman, así se llama, es un duelo muy caliente, muy pronto. Debemos de esperarnos. Yo, aquí, a título personal, en mi experiencia, esperarnos entre 3 semanas, un mes, 15, 15 días, y todavía es muy aventurado empezar con alguien de 15 días porque todavía lo trae demasiado, pues sí, demasiado a flor de piel, por decirlo de una manera fácil. Todavía lo trae muy vivo, entonces todavía no se puede trabajar porque las etapas ahí están por todos lados y no está centrado, entonces todavía no lo podemos bajar y empezar a trabajar. Entonces, lo más recomendable es que lo empieces a trabajar después de un mes, 3 semanas, ahí lo puedes empezar a trabajar. Pero regresando a tu pregunta y responderla muy simple, cuando empiezas a tu entorno empieza a ser eh, dañado por ti, o sea que ya no estás integrándote bien a tu entorno o te cuesta trabajo convivir, es el momento indicado para darte cuenta que ya estás necesitando que alguien te ayude. Y las técnicas, esta técnica de la carta, no puedo platicarles porque nos tendríamos mucho, pero las cartas las puedes usar en cualquier etapa. Lo único es saberla adaptar. Hay muchas veces que la principal causa de tristeza o de un duelo que se haga mayor es el no poderte despedir de las personas, no, sobre todo en muertes repentinas, muertes inesperadas, no nos despedimos y es algo que nos duele mucho. Entonces, la carta la haces despidiéndote, tal cual, es una carta. Y se las voy a explicar bien la técnica. Vamos a usar este ejemplo, ¿no? Cuando te quieres despedir, la carta tal cual se empieza: hola querido hermano Juan, hola querido esposo tal, o como tú le digas, literal pones hasta una fecha y empiezas a decir, a despedirte, a despedirte. Muchas gracias por todo lo que me diste, lo que tú le quieras poner. O sea, les digo, tiene que, o sea, la estoy dando bien dada la técnica, pero pues ambigua porque pues, cada quien la va a adaptar a las circunstancias, ¿no? Cuando estamos en uno a uno, pues puedo ser mucho más específico. Pero de ahí te despides y muchas gracias por esto y te voy a extrañar, pero pues me quedo con todos los recuerdos bonitos, pero, o sea, vamos, te sueltas todo lo que tú quieras y siempre la terminas con un te quiero, te amo, disfruté mucho, te voy a extrañar y ya la carta con el simple hecho de escribir te desahoga. Si tienes que llorar, lloras. Si estás en una etapa de ira, miéntale la madre en la carta. O sea, en la carta puedes poner todo lo que se te pegue la gana. O sea, fuiste un hijo de la nada. Me acuerdo que me hiciste esto y me hiciste lo otro y pasó esto y pasó lo otro. No se va a ofender el muerto. O sea, perdón, pero no se va a ofender. Él está muerto. Él ya lo escribió las tareas anteriores. Él está feliz. Él está en una etapa totalmente diferente. Está en otra dimensión en la que no se va a ofender. Y si está en contacto contigo, pues no te va a venir a reclamar porque le hayas reclamado la vez que te tiró tu helado, no sé, o sea, tienes que desahogarte. Si estás en una etapa de depresión, ponte a llorar y escribe, estoy muy triste y no sé cómo lo voy a superar, pero pues esto, y llora, o sea, al final de cuentas, la carta la vas, es más, fíjate, ahorita mismo me está cayendo el 20. Si tú empiezas a escribir, te vas a dar cuenta muy fácil en qué etapa estás. Porque tu carta va, o sea, cuando vienen aquí en terapia, cuando vienen conmigo y en terapia les digo la carta, pues ya les estoy diciendo en qué etapa están. Ya les ahorré un trabajo. Pero si tú de repente quieres nada escribir, ponte a escribir. Y dependiendo de lo que vayas escribiendo, tú te vas a caer en cuenta si escuchaste lo que expliqué de las etapas, te vas a dar cuenta en qué etapa estás. Y entonces, pum, te vas a dar cuenta, pero te va a aliviar mucho. Lo importante de la carta es que a pesar, o algo que yo recomiendo mucho, es que a pesar de que estés en culpa, o de que estés en enojo, o en ira, pues, ira o enojo es lo mismo, termines la carta de manera bonita. O sea, sí, fuiste un hijo de la tiznada, hiciste, pero bueno, al final de cuentas, también eres mi hermano. No trates de tapar. Es muy importante que en una carta
salga realmente lo que quieres decir. No trates de hablar bonito, no trates de decir, sí, me tiraste el lado, pero no te fijaste. No, lo tiraste a propósito. O sea, tú estás queriendo modificar la sensación el momento porque ya sientes feo, porque, ay, ya es que todos los que se mueren fueron excelentes personas. Todos cuando nos morimos vamos a ser muy buenas personas. Quién sabe por qué. Pero no, en ira tenemos que sacar realmente lo que sentamos. Pero la idea es terminar diciendo, pero pues sabes que también tuve bonitos momentos. Pero hasta ahí córtalo, no te extiendas, no. Lo importante es que salga nada más la emoción real o la etapa en la que estés. Así es la de la carta. Dependiendo de la carta, aquí sí tienen que, no es tan fácil porque sí es muy específico de cada persona las recomendaciones o lo que sigue, porque la puedes quedar y la puedes releer algunas veces, la puedes terminar y quemar. Normalmente yo recomiendo, cuando es ira, que en ira sobre todo, que la termines y la dejes. O sea, la terminaste y ya. Y al día siguiente, 2 días máximo, la vuelvas a releer. Si ya no te causó tanto enojo, entonces sí ya la quemes. Y digas, al quemar esta carta se va todo mi enojo y me libero de este sentimiento porque me estoy liberando yo. O sea, el enojo no le está haciendo nada a la otra persona, y menos al muerto. Al que le está haciendo mal es a mí. Entonces me libero de esto y la quemes. A veces en las despedidas también yo recomiendo que las quemen o las rompan. A mí me gusta quemarlas porque esto es más simbólico. De hecho, yo he hecho rituales muy bonitos donde las queman, pero eso sí es totalmente presencial, donde las queman. Habrá algunas veces, si ya estás como en aceptación, es una carta de amor, una carta bonita y que tengas bonitos recuerdos, pues a veces te la puedes conservar y cada que te dé como el bajón la puedes volver a leer, pero la carta tiene que darte a ti un sentimiento bonito, agradable. Entonces digo, esta técnica de la carta es muy usada, entonces cada quien la puede usar a su manera, eh, así, y tal cual, busquen técnicas, o sea, es que hay muchas, pero hay algunas personas que hasta plantan arbolitos y les dedican el árbol, o sea, vamos, hay muchas técnicas, pero esta le sirve a todos, por eso te las quise comentar esta, ya que me pediste una, porque la puedes adaptar en cualquier etapa en la que estés. A ver, ya se me saltaron algunos comentarios, espérame. Rafa, te agradezco mucho este tema que compartiste para escucharlo más de una vez, para trabajar las diferentes etapas del duelo. Yo duré 28 años con un duelo no trabajado. Muchas bendiciones. Gracias. Así, pasa, ya ven cómo hay duelos. Y es que ahorita me acordé por la persona que me mandó este comentario. También se vive un duelo cuando dejas de trabajar. Hay veces que salen de trabajar, cuando los que se jubilan o se pensionan, y viven un duelo y ni siquiera se dan cuenta, porque piensan que cuando van a dejar de trabajar y se jubilan todo es felicidad. Y todos pasan por un duelo y algunos los tapan. Gracias, no, pues gracias a ti, Miriam. Rafa, gracias por la plática y sobre todo por las recomendaciones de los libros de Francesco. Ya los terminé, voy a poner muchos en el web. Sí, lean, también leer. Hay muchos libros. Hay varios de Elizabeth Kubler-Ross, muy buenos. No me sé los nombres, les digo, soy muy malo para los nombres. El de Francesco porque está muy corto, muy fácil. Pero busquen de Elizabeth Kubler-Ross, habla del duelo ella. Hay películas que hablan del duelo. A veces ver películas también no sirven, pero las películas sí tienes como más personalizado porque depende del tipo del duelo y de lo que estés viviendo. Pero por ejemplo, para un duelo anticipado hay una película muy buena, donde sale Cameron Díaz, no me acuerdo, la hija tiene cáncer y ella está aferrada a quererla salvar a toda causa, y ya en realidad nada más está haciendo sufrir a la hija, y al último la hija la termina demandando para que ya la dejen de estar tratando, no está enfrentando el duelo. Es un duelo totalmente tapado y está en total negación, o sea, no supera ni siquiera la negación. Entonces, a través de películas, libros, se puede, ayudan mucho. Y luego otro comentario, ahí me ayudó, ahí me ayudó lo mismo, ay caray, se va a mucho. A mí me ayudó lo mismo de nuestra etapa en COVID, el ver que mi problema o situación era tal vez mínimo o manejable, se podría decir, a comparación pero no, es que la tecnología no es muy fuerte, entonces, pero no. Mi problema era mínimo, manejable, se podría decir, a comparación de muchos que ya no verían a alguien para siempre, y muchos aspectos de vida cambiarían en su totalidad. Después uno, a través del agradecimiento,
tal vez lo paso no fue lo que uno esperaba, pero aún vives y respiras. Traer a mi corazón y mente, yo creo lo mejor, salvable, se podría decir, de lo vivido. Sí, 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 es muy cierto, o sea, eh, una, más aquí, o sea, es que es muy cierto lo que dice, porque a veces viendo a otras personas nos damos cuenta que nosotros no estamos en tan mala situación, nada más no hay que minimizar lo que estamos viviendo nosotros, démonos permiso de vivirlo de la manera en la que nosotros queramos, pero sí, efectivamente, de repente, el observar y ver y decir, o sea, llegó un momento cuando mi hijo estuvo hospitalizado esta última vez, que para mí pues era el fin del mundo. Y yo, oh, mi hijo, y fue traumático totalmente, pero sí llega un momento en que tú dices, bueno, mi hijo va a salir de aquí y tiene, o sea, esperemos ya se recupera el 100 y no va a regresar. Y veías a otros que, no, pues ahorita se va, pero tiene que regresar porque le van a operar esto. Y va a regresar y ya, pues es normal como que él cada 2 o 3 meses recaiga y tengamos que estar aquí. Entonces te das cuenta de que sí, efectivamente hay personas que la están pasando un poco más difícil que tú. Pero que esto no vaya a minimizar lo que tú sientes, que no vayas a decir, ah, no, como yo, mi hijo no tiene que regresar cada 2 meses, yo no puedo sentir feo, no, pues claro que puedo sentir feo. Entonces, sí, efectivamente ayuda el ver las situaciones de los demás, pero no debemos de minimizar lo de nosotros, nada más, eso como consejo. Bueno, hoy sí me alargué muchísimo, pero porque ustedes me estuvieron haciendo muchas preguntas y haciendo muchas pláticas, entonces es compartido el que haya durado tanto la plática. Espero les haya gustado mucho. Gracias otra vez. Ya me había despedido, ya les había comentado, pero para los que llegaron hasta ahorita o los que nada más ven esta parte, pues les digo, el lunes o el martes empiezo a subir la publicidad para el taller que voy a dar acerca de, con más técnicas y más personalizado, para que superen el duelo o para que trabajen el duelo de diferente manera. Eh, Doy mucho tipo de terapias, me encanta dar terapia y también podemos hacer terapia de regresión. También hago terapia de regresión, también hago un poco de registros akáshicos, para los que los conozcan pues ya saben, para los que no, pues en algún momento si tienen dudas pregúntenme. Entonces, presencial estoy en Morelia, también en Celaya puedo hacer presencial, y para los que también en línea, hay terapia, pues obviamente una de regresión en línea pues no es tan fácil. Y pues mientras tanto, pues muchas gracias. Dentro de 15 días. No, yo sí, pues sí, antes sí creo que va a ser dentro de 15 días, pero de verdad ya estoy muy tentado y no tardo en empezar a hacerlas semanalmente porque hay muchos temas cada, o sea, en lo que preparo una se me ocurrieron otros 5 o 6 temas. Entonces, aquí estaré mientras haya gente que los vea. Muchas gracias por compartir. Me sirve mucho que los compartan y que cada vez cada gente, pues haya más gente que lo vea. Pues muchas gracias y pues gracias a todos. Que descansen y buenas noches. Adiós.